Bien, estamos hablando entonces de la ley del registro contable. Voy a volver otra vez al sistema y van a ver cómo en la contabilidad se tiene que utilizar la cosa lógica más allá de la cosa del registro o de la ley del registro. Entonces ingreso al sistema, voy a registrar un comprobante, registro del comprobante en este caso, nuevo, vamos a suponer una cuenta, a ver, de egreso vamos a llamarle, ¿no? En este caso va a ser 8 de marzo, digamos, del 2018, ¿no? Entonces, tipo de cambio 6.96. Como es egreso tendría que haber un pago, vamos a llamarle pago a, pago de, llamaremos, ¿no? Pago a Electropas, no, de La Paz, ¿no? De La Paz, ¿no? Empresa de luz y fuerza, dice. Nuestra glosa va a ser, digamos, por el pago de la factura 1, 2, 3, 4, 5 por bolivianos 1000, listo. Nos vamos a olvidar un ratito del impuesto, ¿ya? Un ratito del crédito fiscal. Pero quiero que veas el asiento que estoy haciendo. Y dentro de ello me dirás si está bien o mal. Código, vamos a suponer, voy a buscar una cuenta de pasivo, ¿no? En este caso, a ver, una cuenta, a ver, de... A ver, estamos registrando aquí, miren, voy a ver, me dicen si estoy registrando bien. Caja, 1000 bolivianos, contra, en este caso buscaremos la energía eléctrica, los 1000 bolivianos. Primero, antes que me responda, ¿cuadra el asiento? Cuadra. El sistema me deja grabar. A ver, veremos si están siguiendo mi cursor. Graba. Wow, ha grabado. Me ha aceptado. Mando a imprimir, etc. Ahora sí, ¿el asiento estaba bien? Visualizo el comprobante y está bien. Vamos a la ley del registro contable. Activo que aumenta, caja, se registra en el debe. Egreso que aumenta, se registra en el debe. ¿Dónde estoy registrando? En el haber. El sistema contable me ha aceptado todo. ¿Sí? A ver, iremos a ver nuestros libros, en este caso, el libro diario. Entonces me está aceptando todo. El sistema acepta todo. Ahí debería ir, ¿no? En este caso, el libro diario. A ver, veremos en este caso era el mes de marzo. Y todo lo vamos a poner. Buscar comprobantes, visualiza y pues me está aceptando. Saca estados financieros, a ver, veremos el sistema informático. Vamos a lo que es la contabilidad, estados financieros, y aquí pondremos el 1 de marzo para que no nos muestre lo de enero más al 31 de marzo. A detalle sacaremos. Vamos primero por un estado de resultados. Por un estado de resultados. Me está mostrando energía eléctrica, pero al haber con negativo. Pero el sistema informático está funcionando, pero no está haciendo bien la contabilidad. Ahí surge entonces la cosa lógica, ¿sí? ¿El asiento estaba bien o estaba mal? ¿Alguien me dice? Estaba mal. Estaba mal, ¿no es cierto? Pero mira cómo el sistema informático te ha aceptado. El sistema informático acepta todo. Y si tú registras y no aplicas la ley de registro contable y no aplicas la lógica, entonces tu contabilidad va a estar mal. Por eso es importante primero, estoy editando ahora el comprobante, entender qué es lo que estoy haciendo. Estoy pagando. Mis gastos están aumentando. Si estoy pagando la energía eléctrica, mis gastos están aumentando. ¿Dónde yo debería registrar según la ley del registro contable? Gasto que aumenta se registra en el debe. He cumplido con la ley del registro contable, pero también he cumplido con analizar la transacción. Mis gastos están aumentando, por lo tanto, apoyado en la ley del registro contable, debería registrar en el debe. ¿Y qué estaba pasando con tu cuenta caja? Está disminuyendo. Primero, caja, ¿qué es? Es un, dice, en este caso, un activo, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando lógicamente con tu activo? Está disminuyendo. Por lo tanto, apoyado en la ley de registro contable, dice, activo que disminuye se registra en el haber. ¿Y qué es lo que por qué estaba disminuyendo? Porque estábamos aumentando un gasto, estábamos pagando la energía eléctrica es un gasto, entonces con eso está aumentando mis gastos. Y la ley del registro contable, ¿qué dice? Gasto que aumenta se registra en el debe. Ahora sí está bien mi asiento, pero de cómo hemos visto si estaba mal o estaba bien, apoyado en esas dos cosas, ¿no? Te vas a acordar de tus dos manos. Siempre para hacer contabilidad no puedes hacer con una sola mano. Tiene que ver la parte de el registro de la ley del registro contable y la cosa lógica o la interpretación de la transacción. Ya dentro de ello, esta es la clave, entonces, por eso he tomado bastante tiempo para que nosotros veamos esta implicancia del plan de cuentas, de todo aquello que significa el registro de diario, etcétera, porque esta es la clave. Los otros pasos, como han visto, ¿no? El libro mayor, el libro las sumas y saldos, por ejemplo, que son los auxiliares, etcétera, y finalmente los estados financieros, de alguna manera entonces van a estar bien o mal si tú haces bien o mal tu asiento contable. Ya apoyado en un sistema informático, entonces ya saca todo este registro, ¿no? este sistema. Por eso es importante el libro diario, por eso es importante saber utilizar las cuentas, saber qué cuenta voy a utilizar, etcétera, porque como ves, ¿no? Voy a cerrar, ahora sí el asiento está bien, ¿no? Como ves, estos sistemas informáticos ya te lo hacen todo. Aquí tenemos, por ejemplo, el libro mayor. Vamos al libro mayor y ahí vamos a entrar ya a la segunda parte de esta explicación. En este caso, Caja Moneda Nacional. A ver, aquí Caja Moneda Nacional, ¿sí? De la fecha tal, se ponen solamente en bolivianos, con saldo procesamos, ¿no? Y ya tenemos ahí, como ven, nuestro reporte del libro mayor, ¿no? Que va a ser ahorita vamos a explicar la parte del libro mayor. Entonces, nos está proporcionando y nos está ayudando este sistema informático a hacer ya el ciclo contable. El segundo paso en este caso del ciclo contable, que es el libro mayor. Vamos a lo que es el tercer paso del ciclo contable y enseguida voy a explicar con más detalle esas partes, ¿no? Entonces, a los estados financieros, voy a los estados financieros, ¿no? En la misma fecha, en solamente bolivianos, al último detalle, pero el balance de sumas y saldos. Ahí está la hoja de trabajo, ¿no? Que es la tercera parte del ciclo contable, que es los informes auxiliares, en este caso, la hoja de trabajo que ustedes así lo han visto en contabilidad básica. Y finalmente, los estados financieros, tanto el balance general, ¿sí? Ahí tenemos el balance general, los activos, los pasivos y obviamente el patrimonio, ¿no? Y también tenemos, dice, los denominados estados de resultados. En este caso, los ingresos menos los gastos y tenemos un resultado del ejercicio. En este caso, pérdida de 2.000 bolivianos. Entonces, si te das cuenta, el ciclo contable depende del libro mayor, del libro diario, del asiento que estés haciendo, ya sea en comprobante o en libro diario. Y los otros pasos del ciclo contable mayor, auxiliares y estados financieros, van a salir en relación a cómo estés haciendo vos tu registro de diario, ¿no? Entonces, ahorita vos como estudiante estás haciendo a mano, ¿no es cierto? El docente también, para que aprendas, te pide que hagas a mano, tanto los mayores, etcétera, etcétera, que no está mal, pero ya en la vida profesional, ahora inclusive vos ya puedes aplicar este tipo de sistemas informáticos que te van a ayudar a generar todo ese proceso contable, pero lo importante había sido el libro diario, ¿no? O el asiento contable o los comprobantes contables también. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí para pasar nuevamente ya a explicar un poquito esto del plan de cuentas? ¿Alguien tiene alguna consulta? El ciclo contable vamos a seguir, luego vamos a volver al plan de cuentas. ¿Alguien tiene alguna consulta?
Ya, pasemos entonces ahora a lo que son los mayores. En este ejercicio ahí tenemos nosotros un libro mayor, ¿no? Que en este caso el formato, a ver, partiremos de esta parte de la transferencia en este caso, ¿no? Del libro diario a un segundo que es el libro mayor. Entonces se entiende, ¿no? Que este libro mayor, a ver, un poquito aumentaremos aquí un campo para hacer una pequeña explicación de lo que es el segundo paso del ciclo contable, ¿no? En este caso entonces el segundo paso del ciclo contable se denomina propiamente libro mayor, ¿no? En algún caso quizá algunos docentes también les van a pedir a ustedes o les van a dar dos conceptos de este denominado segundo paso del ciclo contable, que es el libro mayor, ¿no? La definición entonces del libro mayor es la siguiente, ¿no? El libro mayor es el resumen de cada una, el resumen de los movimientos, de cada una de las cuentas utilizadas en el registro contable. También el libro mayor es un resumen unitarizado de cada cuenta contable. Ese es básicamente el libro mayor, ¿no? Entonces, primero dice, partiendo del concepto, para ambos conceptos dice es un resumen, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con un resumen, dice, de los movimientos de las cuentas utilizadas en el registro contable, y en el otro caso un resumen también unitarizado. Entonces podemos resumir o podemos conjuncionar ambos conceptos y decir que el libro mayor es el resumen unitarizado de cada cuenta. ¿Listo? Ahora, dentro de ello hay dos formas de presentación, en este caso las formas de presentación, ¿sí? En un caso se llama el mayor, así le vamos a llamar, ¿no? En T, que es lo que hacen ustedes en su cuaderno cuando están haciendo a mano, ¿no? Donde generalmente, como dice su nombre, ¿no? Tiene este tipo de formato, si quieres, donde se hace este tipo de gráfico, le vamos a llamar así, que es básicamente el mayor en T, ¿no? El mayor en T, es decir, es graficar una T, tiene un nombre, en este caso le vamos a llamar caja moneda nacional, ¿sí? Y dentro de ello aquí registramos, dice el debe al lado izquierdo y al otro lado el lado del haber, ¿no? Entonces lo que ustedes hacen en su cuaderno, en la formación básica que están teniendo, etcétera, en ese caso generalmente lo que hacemos es presentar en nuestra práctica los mayores en T, ¿no? Es decir, aquí registramos al debe 100, al haber, no sé, 30, digamos, algo así, ¿no? Pero también existen los denominados mayores analíticos, ¿no? Los mayores, aquí espérame, aquí para que no se desconfigure mi mayor que tengo por abajo, vamos a aquí configurar lo que es básicamente el denominado libro mayor, o también denominado mayor analítico, ¿sí? Que tiene una estructura similar. Como ves, aquí te estoy copiando un poquito la estructura similar. En este caso entonces tenemos aquí una estructura de mayor analítico que va a partir de este concepto, ¿no? Una estructura que tiene la fecha, el número de asiento en el cual se ha registrado, dice la transacción económico-financiera, un detalle que es, si quieres, ¿no?, la glosa del libro diario que se ha registrado, ¿no? Y obviamente el debe y el haber, y en algún caso, dependiendo también el tipo de mayor analítico, con saldo y sin saldo, ¿no? Entonces esa es la forma de presentación
de estos dos formatos del libro diario. Dependerá también, ¿no?, de la política contable, qué quieres presentar, etcétera. Pero ahora por lo general ya no se utiliza el mayor en T en las empresas, se utiliza el mayor analítico, porque así lo hacen y le muestran los mayores, como te mostré hace un momento y como te voy a volver a mostrar en un momento más. ¿Ya? Entonces ya en la vida empresarial se maneja el mayor analítico, no tanto el mayor en T. Generalmente el mayor en T es para ver qué consecuencias tiene la cuenta, para el aula principalmente, y algunos otros aditamentos más. Ahora, ¿cómo se llena ya sea este mayor en T o este mayor analítico? ¿No? Debemos partir entonces nosotros de aquello que es en este caso el registro, ¿no?, del libro diario, y ese registro debe realizarse, dice, en este tipo de mayores, ¿no? Como ves acá, ¿no? A ver, recorremos un poquito. Tenemos que hemos registrado en caja 1.000 bolivianos, dice, por el inicio de operaciones. Entonces, caja tiene un resumen de solamente caja que se llama mayor. En este caso, entonces, nuestro mayor analítico, el libro mayor de la cuenta caja, que es un resumen unitario de ese ciclo contable. Por eso estamos registrando en el A101, por el inicio de operaciones, los 100.000 bolivianos al debe, porque aquí en el asiento había estado en el debe, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que haces vos en el libro mayor, ¿no? Que es básicamente, en este caso, un resumen de todas las transacciones económico-financieras que ha tocado, valga el término, la cuenta caja. Entonces, en el A101, en inicio de operaciones, al debe habíamos registrado 100.000, en el A102 habíamos comprado inventario por 80.000, en el A103 habíamos recibido 74.000 bolivianos por venta de 400 unidades, en el A104 habíamos cobrado una deuda por 25.000, en el A105 habíamos comprado una computadora por 3.000, y en el A106 otra vez habíamos vendido 500 unidades y habíamos recibido 20.000 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo se debe llenar un mayor desde el punto de vista analítico y lógico, ¿no? Ya han visto en el sistema informático que esto ya no es, digamos, un trabajo contable, sino ya es un trabajo que el sistema informático lo tiene que hacer. Ahora, en el libro mayor, generalmente hay esta cuenta o esta columna del saldo que nos ayuda mucho a ver, por ejemplo, en el caso de caja, cuánto efectivo tenemos en caja y cuánto podemos disponer. ¿Para qué? Para evitar estar sumando constantemente. Entonces, para eso, generalmente en los sistemas informáticos se utiliza esta cuenta o esta columna de saldo que nos está diciendo en el caso de caja cuánto tenemos en efectivo, en el banco cuánto tenemos en banco, en cuentas por cobrar cuánto nos debe el cliente, en inventario cuánto de inventario tenemos y así sucesivamente. Por eso es importante el saldo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento final, vamos a llamarle así, de realizar este mayor? Una vez que he traspasado todas las cuentas que se han realizado en los asientos de diario y están traspasados en el mayor, para pasar al tercer paso, que es el balance de sumas y saldos, por ejemplo, en este tercer paso que son los registros auxiliares, lo que yo tengo que hacer es primero hacer sumas y luego los saldos. Una característica entonces del libro mayor es hacer sumas y hacer saldos, ya sea en el T o en el mayor analítico. Aunque, como te digo, en los sistemas informáticos ya tenemos el saldo, ya tenemos las sumas, entonces, pero la lógica nos enseña a nosotros como estudiantes de contabilidad que hay que aprender de dónde salen esas sumas y esos saldos. Las sumas, como su nombre lo dice, es la sumatoria vertical de todas las transacciones que se han registrado en el debe y todas las transacciones que se han realizado en el haber. En este caso, 100.000 más 74.000 más 25.000 más 20.000, al debe 219.000. Y al haber 80.000 más 3.000, 83.000. Entonces simplemente es sumar las columnas del debe haber de manera vertical en el momento en el que estoy haciendo la información. ¿De dónde sale el saldo? De dos cosas que hay que tomarlas en cuenta. Primero, el saldo matemático, ¿sí? El saldo matemático. Y segundo, ¿sí?, el saldo lógico. Si te das cuenta, estoy hablando mucho de este concepto, ¿no? Este concepto que es la lógica y la matemática.
Entonces, cuando quieras sacar un saldo en el libro mayor, te vas a acordar primero que hay dos formas: sacar el saldo matemáticamente o sacar el saldo lógicamente. Vamos por lo matemático. Hay una fórmula, dice saldo va a ser igual al importe mayor menos el importe menor, o en algún caso el valor absoluto. Entonces vuelvo a repetir, saldo va a ser igual al importe mayor menos el importe menor. Tomando en cuenta que en ambas columnas, ¿no? Solamente tomando en cuenta estas dos columnas, en un lado va a haber importe mayor, en otro lado va a haber importe menor, exceptuando que las sumas sean iguales y ahí va a ser 0, pero igual se saca el saldo matemático, ¿no? Entonces, nuestra fórmula va a ser esta, ¿no? Y saldo va a ser igual al importe mayor menos el importe menor. Tomamos en cuenta cuál había sido mayor, 219.000. ¿Cuál había sido el menor? 83.000. Ya no hablando ya tanto de debe haber, matemáticamente nomás. Entonces copio, ¿no? 219.000 menos 83.000, un saldo de 136.000. Entonces matemáticamente estoy cumpliendo con hacer simple y llana matemática. ¿Dónde coloco? Es la pregunta. ¿Dónde coloco ese saldo? ¿No? Entonces, matemáticamente hablando, ese saldo se coloca al lado, ya sea izquierdo o derecho, tomando esas dos cuentas nomás, esos dos campos si quieres, se coloca al lado del importe mayor. En este caso el importe mayor debe ser 219.000, el debe, entonces en el debe está el importe mayor. Es por eso que acá en el debe estoy colocando el saldo, en este caso encontrado. ¿Por qué? Porque en el debe había estado el importe mayor, los 219.000. Y en el otro caso, el saldo lógico, ¿sí? Dice siempre la ley de registro contable, activos y egresos siempre tienen saldo deudor, pasivos, patrimonios e ingresos siempre van a tener saldo acreedor. Y vamos más a la lógica. A ver, ahí viene la lógica, con una pregunta, ¿sí? A ver, alguien me va a responder esta pregunta. Digamos, a ver, haber dinero negativo en caja. Otro concepto, podrá haber con la cuenta inventarios, por ejemplo, podrá haber productos que no estén en el almacén. ¿Alguien me responde? ¿Alguien me responde? ¿Podrá no haber dinero o podrá haber dinero negativo en caja? Es decir, en mi billetera tengo menos 10 bolivianos. ¿Podrá existir ese concepto? No, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista hay que ver esto. Los activos siempre van a tener saldo al debe, siempre vamos a tener saldito en caja, siempre vamos a tener un cierto inventario, etc. Y en el otro caso entonces pasa lo mismo, ¿no? Entonces esas cosas lógicas y cosas matemáticas se tienen que tomar en cuenta en esta determinación de los mayores, ¿no? Y como ven, aquí hay un libro mayor, ya después vamos al ejercicio, en este mismo ejercicio. Aquí están los libros mayores de todas las cuentas, ¿no? En un caso están, en este caso, los activos, cuenta caja moneda nacional, está seguramente cuenta banco, cuenta por cobrar, etcétera. Están también los pasivos, en este caso, ¿no? Lo que es el débito fiscal IVA, el impuesto a la transacción por pagar, la cuenta de capital también, ¿no? Y otros como los ingresos también. Entonces, cada una de las cuentas que por lo menos se han usado tienen un resumen, así tenga un solo movimiento, ¿ya? Entonces, ese es el segundo paso del ciclo contable. Ya volviendo a lo que es el sistema, si no se está viendo el sistema me avisan. Ya el sistema informático, entonces, a ver, en este caso sacamos un libro mayor de una sola cuenta, individualizada, en este caso caja moneda nacional, ¿sí? Y simplemente, como ves, ¿no? Ya en este caso, a ver, visualizaremos un cachito, ahí está el libro, ¿no? Entonces de alguna manera está sacando lo que hemos dicho: fecha, tipo de comprobante, número de comprobante, la descripción o glosa y cuánto se ha registrado al debe o al haber,
¿no? En este caso, si te das cuenta, caja tiene, dice, ¿cuánto? 2.000 bolivianos. ¿Dónde? Al haber, ¿estará bien o estará mal? ¿Alguien me dice? ¿Puede no haber 2.000 bolivianos en caja? ¿Se está viendo el sistema? ¿Alguien me confirma? Sí, sí que se puede ver el sistema. Ahora, está mal, ¿no es cierto? Lógicamente nuestro libro mayor está mal por el sistema que hemos hecho, ¿no? Por los malos asientos de diario que hemos hecho. Entonces, pero bueno, de alguna manera el sistema también cumple, ¿no? Ahora voy a volver a la plantilla Excel, me dicen si no se ve, ¿no? Vamos al tercer paso del ciclo contable, la hoja de trabajo. Entonces, la hoja de trabajo va primero, ¿no? A ver, partiremos de esto, de los conceptos. Si no hay alguna pregunta, lo que es el libro mayor. Tal vez está siendo muy, ¿cómo te puedo decir? ¿No? Muy repetitivo en este caso, porque tal vez ya estás bien formado en contabilidad, pero bueno, de alguna manera nos sirve siempre el repaso, ¿no? Entonces, el tercer paso del ciclo contable tiene que ver con aquello que significa, ¿no? Aquello que significa los informes auxiliares, ¿no? Auxiliares, ¿ya? Estos informes auxiliares son miles, depende de cada empresa, etcétera. Para el aula, generalmente esto se llama hoja de trabajo. ¿Sí? Generalmente se llama hoja de trabajo. Aunque como has visto, los sistemas informáticos ya te lo hacen y ya está en extinción la hoja de trabajo. Pero para aula, de alguna manera, se sigue utilizando la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo, por ejemplo, hay la denominada sumas y saldos, ¿sí? Que se conocen como 4 columnas, ¿no? En este caso, la hoja de trabajo es de 4 columnas, es decir, debe y haber en una primera parte sumas y en otra segunda parte los saldos, donde también existe el debe y el haber. Por eso se llama de 4 columnas. Como ves, aquí estamos haciendo 4 columnas. Entonces, generalmente esta hoja de trabajo es la más tradicional, pero como te vuelvo a repetir, ya es un poquito ambiguo hablar de esto porque ya los sistemas informáticos lo están haciendo. Pero bueno, al ser ustedes estudiantes de contabilidad, de alguna manera tenemos nomás que enseñarles esta parte. Luego existe la hoja de trabajo denominada de sumas y saldos ajustados, ¿no? En este caso, sumas y saldos ajustados. Pero esto ya de alguna manera también es para aula nomás, porque ya las personas, los sistemas informáticos ya pues hacen todo esto. Los ajustes, por ejemplo, ya es un asiento normal, entonces ya no es un ajuste propiamente dicho. Entonces la hoja de sumas y saldos ajustados generalmente es de 8 columnas. Parte de las sumas y los saldos, ¿no? Parte de los sumas y los saldos. Y además, ¿no? Le suma los denominados ajustes al debe y al haber y tiene los denominados saldos ajustados. Entonces, como ven, tenemos 2, 4, 6, 8 columnas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto es para aula nomás, ¿no? Ya no es tanto para la vida profesional, aunque tú tienes que saber esta parte porque al final estás estudiando para entender cuál es la ciencia y seguramente después vas a hacer todo lo que es el registro contable, ¿no? También, ¿no? En algún caso se conoce como una hoja de trabajo de 8 columnas, ¿no? Los denominadas hoja de trabajo propiamente dicho, ¿no? Hoja de trabajo y estados financieros. También 8 columnas donde partimos en este caso de sumas y saldos, pero ya no tanto la palabra de ajustes,
sino ya de alguna manera estas 8 columnas, parte de las sumas y los saldos, ya hace aquí lo que es la ecuación de, así le vamos a llamar, la ecuación de resultado, donde en el lado derecho pone los ingresos y en el lado izquierdo pone los egresos, ¿no? Ya para que con esto nos ayude, dice, a hacer el estado financiero, ¿no? Entonces aquí estamos hablando en primera instancia de la ecuación de resultado. Y la ecuación, en este caso la segunda, que nos sirve también para ordenar, la ecuación de balance, donde en el lado izquierdo están los activos y en el lado derecho están los, en este caso, pasivos y los patrimonios, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estamos utilizando las dos ecuaciones que hemos visto al inicio de clases también, ¿no? Y en algún caso entonces también hay la hoja de trabajo de 12 columnas, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver en este caso ya con sumas, saldos ajustados, etcétera. A ver, iremos copiando en este caso parte de las sumas, saldos, ajustes, saldos ajustados, ¿no? En este caso entonces estamos partiendo de 8 columnas más 4 columnas que me ayudan a ordenar los estados financieros, en este caso estado de resultados y balance o ecuación de balance. Como ves, son 12 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De quién depende es de quien te pida la información. Generalmente este se llama hoja de trabajo final. No hay nombres específicos, pero dependerá también del profesional cómo le llame, ¿no? Entonces así se organizan este tipo de hojas de trabajo. Pero te vuelvo a repetir, ¿no? En este ciclo contable, estos informes auxiliares pueden ser inclusive otros también llamados como estados financieros secundarios, ¿no? Por ejemplo, este año también vas a ver en costos este estado financiero, este estado financiero secundario, que se llama, por ejemplo, el estado de costo de producción y lo vendido, que de alguna manera tiene que ver con este denominado estado financiero secundario, que es parte también de este tercer paso, si quieres, del ciclo contable, ¿no? Ahora, ya pasando entonces a la estructura de la hoja de trabajo, como ves, vamos a partir del balance de sumas y saldos y luego ajustes, saldos ajustados, propiamente los resultados, etcétera. Tienes que tomar en cuenta que hoy ya los sistemas informáticos entiende como sumas y saldos estas primeras 4 columnas nomás ya su memoria, si que es del sistema, su formato, su estructura, ya reconoce qué cuenta es activo, qué cuenta es pasivo, etcétera. Ya no necesita hacer esta hoja de trabajo con su código que hemos visto, etcétera. Entonces, de esa manera el balance de sumas y saldos tiene la estructura de partir en orden jerárquico de los grupos, en este caso activo, luego pasivo, luego patrimonio, luego ingreso, luego gastos, ¿no? Parte entonces en primera instancia de la ecuación de balance, donde están los activos, están los pasivos y los patrimonios, ¿no? Y en una segunda parte de esta hoja, en orden jerárquico, las cuentas de resultado, ingreso y gasto, tomando en cuenta también la estructura del plan de cuentas, por eso era importante. Partimos del activo corriente, activo diferido, activo en este caso disponible, activo exigible, ¿no? Activo de existencias y activo no corriente, en este caso activo fijo, propiedad, planta de equipo. Lo mismo con los pasivos, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y finalmente el patrimonio. Y por el otro lado, siempre en orden jerárquico, primero los ingresos, después los gastos y dentro de los gastos los costos. Simple y llanamente entonces transcribir del mayor las sumas, como ves, volvamos al mayor, ¿sí? Encaja en este caso, ¿sí? Decía nuestro ejercicio 219.000 al debe y 83.000 al haber. Simplemente transcribo esas sumas
y también, ¿no?, el saldo que era 136.000 ya sacado lógico o matemático, en este caso el saldo donde le corresponde, en este caso el debe. Y todas las cuentas de mayores entonces se van resumiendo en esta hoja de 4 columnas, siempre cumpliendo con la ley de partida doble, es decir, debe siempre cumplir con la partida doble. Ya para las otras 4 columnas, más adelante vamos a hablar de otros ingresos tal vez, ¿no? En este caso, para las 4 últimas columnas es simple y llanamente ordenar, ¿no? En la primera, en las últimas, si quieres, ¿no?, columnas están tanto la ecuación de resultado como la ecuación de balance, y dentro de ello entonces registramos a la derecha los ingresos y a la izquierda los egresos. Y en el otro caso, los activos a la izquierda, pasivos y patrimonios a la derecha, ¿no? La particularidad de estas finales 4 columnas es que generalmente no cuadra, entonces hay que encontrar una diferencia matemática, ¿no? Dentro de ello entonces la diferencia matemática nos va a decir, ¿no?, generalmente dónde sale esa diferencia, significa pérdida o utilidad. Por ejemplo, en el primer caso, 107.000 a la derecha y 67.000 a la izquierda. Hago operación matemática, ¿no? 107.000 menos 67.000, 40.000, ¿no? Esa diferencia se coloca donde es el menor. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con la partida doble. Por lógica, entonces, tenemos que cuadrar a 107.000 y la diferencia entre estos dos le voy a ayudar a sumar a la columna que le falta y voy a cumplir con la partida doble. En el caso de este ejercicio, ¿sí?, eso tiene que ver con este ejercicio, ¿no? Y en el caso de la derecha e izquierda de los activos, pasivos y patrimonios, lo mismo. Al saldo mayor les resto el saldo menor y obtengo la diferencia. Y esa diferencia siempre se va a colocar donde está el menor, ¿no? Entonces, tiene que haber esta particularidad. Siempre las diferencias positivas o negativas van a ser o a los extremos de las 4 últimas columnas o a los medios de las últimas columnas. Cuando está a los extremos hay utilidad, cuando está a los medios hay pérdida. Ya desde el punto de vista lógico, ¿no?, desde el punto de vista lógico, en este caso, ¿no?, nosotros estamos haciendo la diferencia, ¿no?, desde el punto de vista lógico. Si has recibido más dinero, ingresos 107.000, y has gastado solo 67.000, por lógica tienes una utilidad, ¿no es cierto? Matemáticamente también utilidad o pérdida va a ser el importe mayor menos el importe menor, en este caso 107.881 menos, ¿no?, los 67.080. En este caso 40.801.08 la diferencia, que le va a ayudar a cuadrar y cumplir con la partida doble. Lo mismo en los activos, ¿no? Si tienes más activos, por lógica, ¿no?, entonces la diferencia siempre va a ir al extremo, ¿no? De esa manera entonces se cumple siempre con esta denominada partida doble en el caso de hacer, en este caso, la estructura de la hoja de trabajo. ¿Alguna consulta?